amigos de Vivo, queremos darle la bienvenida a este episodio espectacular que creo que les va a parecer súper interesante porque tenemos con nosotros nada más y nada menos que a una coach de bienestar y de salud graduada de Harvard. Quiero darte las gracias por tus certificaciones, por estudiar a pecho realmente algo que nos va a ayudar mucho porque le echa mucha luz a lo que es nuestra salud y bienestar holística. Gracias, Martita, por ser una vecina, una amiga y una hermana del alma que realmente me has traído mucha salud a mí personalmente. Y por eso he querido traerte. Gracias, mi Florecita, por la oportunidad que me das de traer este tema tan importante y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo a diario, y también para poder compartir, porque no solamente la idea es formarnos para quedarnos con eso adentro, sino también para poder ayudar a muchas personas, y de eso se trata, poder ayudar a mucha gente que lo necesita allá afuera. Así es. Quiero comenzar con un verso muy lindo que tú has sacado a relucir, de hecho, que creo que va realmente a enfocarnos en lo que tú vas a poder enseñarnos hoy día. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto está en el capítulo 11 de Mateo, en el verso 28 al 30. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, la carga del Señor, porque ahí aprendemos de Él. Dice, yo soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para vuestra alma. Porque mi yugo, o sea, la carga que Él nos da, es liviana de llegar y es ligera. Entonces, cuando yo llegué a ti, a tu consultorio y a tu centro de terapia y de salud, yo llegué realmente, así como dice este verso, yo llegué bien cargada y cansada, Martita. Y tú me has podido guiar de una manera tan bonita. Háblanos un poquito de cómo tú haces esto y cómo te has equipado y los principios que nos van a ayudar. Ok, Florecita, interesante pregunta y gracias por ese aporte, porque es que realmente uno no tiene que llegar a buscar ayuda cuando ya se siente que su cuerpo no da más. Porque si nosotros empezamos a mirar todo eso, y hablando del caso de Florecita, ella venía de un ritmo, y yo sé que ella, como todos, tenemos un ritmo a veces que no podemos manejar, bastante duro, Pilas. que la casa, que los hijos, que el esposo, que el trabajo, bueno, todo lo que acarrea un día a día. Así es. Y no nos damos cuenta, y en la última persona que pensamos es en nosotros mismos. Correcto. Entonces, eso nos va cargando y nos va generando una cantidad de emociones, nos va subiendo ese cortisol hasta el punto de que cuando ya nos damos cuenta es que nuestro cuerpo empieza a apagarse. Yo le digo a Florecita como una velita. Sí. Entonces ya es que literal. Ya tú sientes que no das más, que te está doliendo todo, y es cuando decimos, oye, necesito ayuda, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Pero muchas veces vamos a donde un médico y decimos, el médico nos envía otro tipo de cosas, tratamientos, pero no se enfocan que más allá de eso puede haber una emoción. La emoción y el estrés que nos puede generar en el trabajo, una ira, donde la ira va a afectar nuestro hígado. Oh my goodness, ¿en serio? Sí, la ira. Y muchas veces, mira, Florecita, mucha gente viene diciendo, pero mira, me resulté con un problema de hígado o una cirrosis, pero yo no tomo licor, yo me cuido muy bien. Sí, yo he visto eso. Pero resulta que muchas veces esa ira nos genera toxicidad que en la ciencia se llaman radicales libres, y es lo que va cargando ese tipo de patologías, y no nos damos cuenta. Entonces es como cuando un vasito se va llenando y por todo tenemos ira, que con los hijos, que el esposo, que el trabajo, que el tráfico, y nos vamos llenando Eso hasta un punto cuando ya nuestro cuerpo empieza a decirnos, o como muchas veces la alegría. Uno dice, ay no, pero es que yo estoy alegre, pero la alegría también hay que saberla manejar porque nos afecta el corazón. ¿Y quién diría, pero bueno, ¿por qué la alegría me va a afectar el corazón? Entre el café y la alegría, olvídate. Exacto, pero la alegría desbordada afecta a nuestro corazón, o sea, todo como en los límites, ¿no? Porque ustedes han visto el caso cuando una persona le dan una noticia de que se gana la lotería. Muchas veces la emoción es tan grande y la alegría que le da un paro infarto cardíaco ahí y no mismo. termnan ni cobrando el premio. Y otra ¿Es cosa, verdad? sí. O Literal. cuando alguien va a su equipo favorito y gana,
Y en los partidos de fútbol o juegos así, he visto muchos casos donde la persona se desafora. Se desafora y es tan amante y tan fan de su equipo que termina dándole un paro cardíaco. O algo. Exacto. O muchas veces cuando la tristeza es tan profunda que cuando se muere un ser querido impacta tanto que ese corazoncito sufre de síndrome de corazón roto, que es como cuando el corazón se quiebra en 1000 pedacitos y afecta también el corazón. Entonces todo al extremo y a veces es inevitable uno decir, no, yo no sé manejar mis emociones, o vivimos al día a día con esa cantidad de emociones y ese nivel de cortisol tan alto. Sí. Que la diferencia es porque todos manejamos emociones, todos manejamos ese tipo de cortisol, correcto, pero la diferencia es cómo lo sabemos manejar. Muchas veces se nos sale de las manos y es cuando nos enloquecemos y nos ponemos nerviosos, ansiosos, deprimidos. Y sabes que en la Biblia trata esos problemas desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la depresión, el estrés, la ansiedad, pero no solamente los problemas son emocionales y mentales, sino también son problemas del alma. Correcto. Entonces, que hay que sanar. Que hay que sanar. A lo mejor algunas heridas totalmente, del pasado. Totalmente. Muchas veces esas heridas vienen desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, por todo como fue ese embarazo. Ese tipo de emociones se van generando cuando vamos creciendo en nuestra niñez por una ausencia de padre, madre, las dificultades con las que creció ese niño o esa niña, cuando va creciendo en su adolescencia o cuando ya se va formando, entonces ya entra en su etapa adulta y empieza a ver la realidad de la vida, ¿no? Entonces se viene y se encuentra y se enfrenta así con un shock y es cuando dice, bueno, la vida no es como yo pensaba, color de rosa. Entonces ya llega un trabajo donde un jefe empieza a exigirle, enfrenta la realidad o a un entorno de, digamos, amistades o con personas con las que trabaja que se vuelven muy pesadas. Entonces, exacto, tóxico, que hay envidia, hay una cantidad de cosas, exacto, que vemos en el trabajo. Y luego cuando vamos conociendo nuestra futura pareja, entonces también entra todo ese tipo de situaciones. Entonces, son cosas que tenemos que saber manejar. Por lo menos en el caso cuando tú te quedas callada todo el tiempo y a uno le dice es que tú tienes que actuar, quedarte callada. Está bien. Y yo soy una de esas personas que yo digo, yo me quedo callada porque para pelear se necesitan dos. Pero hay cosas y cosas, ¿verdad? Exacto, pero yo en mi interior, yo voy orando para que el Señor me dé la sabiduría y que pueda colocar las palabras correctas, porque Amén. Si yo me pongo de ese tú a tú en ese momento de ira, que me están diciendo algo, es peor. Entonces, la única que salgo afectada ahí soy yo, porque mi organismo está afectándose. Y no solamente porque uno eso. Es profundo y uno siente las cosas. Correcto, somos humanos y es inevitable sentir tristeza, decepción, ansiedad, ira. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como quedarnos callados en ese momento y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para poder contestar las palabras correctas en ese momento y no ir a decir algo que después nuestro corazón está lleno de rabia, de esa emoción tan fuerte y ya las palabras que se dicen ya no regresan. Entonces, y las palabras tienen poder. Las palabras nos enseña poder. La palabra. Exacto. Entonces pueden destruir en vez o pueden edificar. Exacto. Y entonces con eso le damos ejemplo a esa otra persona que no nos ponemos de ese tú a tú, porque van a decir, no, entonces me dice más, yo le digo menos, yo le digo más, él me dice menos o ella. Entonces hay que saber manejar ese tipo de cosas. Primero, yo pienso que orar. Y una de las cosas, muy Florecita, lindo. Que yo recomiendo mucho en este tipo de situaciones es que si tú no puedes decir las cosas en el momento, hay que decirlas de alguna u otra manera. Sacarlas. Yo contigo, o sea, no es una terapia física nada más. Ya sé. Tú eres mi confesionario, o sea, yo ahí me despliego, comparto, me desahogo, pero salgo nuevecita de paquete. Yo siempre te digo, salgo nuevecita de paquete y me da vergüenza después porque digo, ¿yo habré cargado a Martitis? No, porque de eso se trata. ¿Tú estás preparada para eso? Claro, de eso se trata porque, mira, no a todas las personas tú puedes contarle ese tipo de situaciones, ¿no? Obvio, entonces, claro porque aunque tú te sientas cómoda, exacto, no, a veces ese tipo de cosas se pueden prestar, digamos, para que después se personas formen. que tengan madurez, cierta madurez emocional, espiritual,
etc. Exacto, que te puedan guiar, que de eso se trata. Y si no, orar al Señor. Orar. Entonces, cuando en el momento yo no tengo a quién contarle, porque con Florecita tenemos esa amistad y esa confianza, entonces mientras que logramos hablar y reunirnos, ¿qué es lo que yo hago? Tú puedes, dependiendo de tu emoción en ese momento, llora. Llorar es sanador, porque tú te estás desahogando. Lágrimas sanadoras. Lágrimas sanadoras, pero también escríbelo en un papel, ora antes de eso y escribe todo si no tienes en el momento a quién contarle esas cosas, porque eso te va a ayudar como a descargar un poco esa emoción, esa frustración, porque si tú te la llevas contigo, mira, es como que cuando tú no dices las cosas, tú sientes como cuando tienes algo aquí amargo, como que se te atasca algo acá, y eso va creando problemas con la tiroides. Con la tiroides a largo plazo, empiezas a tener una cantidad de situaciones. Entonces hay repercusiones directas o efectos directos en el cuerpo, en nuestro cuerpo. Correcto. Que está completamente vinculado a las emociones. Correctamente. Sí, en el caso, digamos, cuando estamos en un momento de ansiedad, cuando tenemos nerviosismo, ¿qué es lo primero que tú sientes que te da, Florecita? ¿Qué sientes? Como nerviositos acá. En el estómago, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es como una alerta porque el cortisol sube. ¿Y qué pasa con esto? El cuerpo funciona tan perfecto porque recuerda que el intestino es el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Entonces, el intestino y el cerebro van conectados. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el intestino se apaga. Se apaga. Entonces... por eso mala digestión. No puedo digerir, no puedo comer, no tengo... Exacto. Entonces, tú te puedes estar comiendo la comida más saludable, más orgánica, el agua filtrada, el agua con todo esto, pero si tu intestino está apagado a raíz de ese nerviosismo, esa ansiedad, ese estrés que tú estás manejando... Se apaga. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a sufrir de metabolismo lento, de colon irritable, te llenas de gases, te inflamas y ese tipo de cosas suceden. Entonces, yo tengo una frase que dice que no todo lo que comes te inflama, también tus emociones te contribuyen a eso. Entonces, imagínate que una emoción tan fuerte que no se maneje bien es tan tóxica como una comida ultraprocesada. Entonces, para que tú veas que la diferencia no es ninguna en el momento en que estamos con una emoción que como no la manejamos. Como tu cuerpo la asimila, o sea, la asimila igualito. Exacto. Esto es muy interesante, Marta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico se baja. Y el sistema inmune, en un momento cuando el cortisol se sube y tenemos esa emoción tan fuerte, se baja 7 horas. Entonces, imagínate, se apaga y el sistema inmune se baja inmediatamente. Y otra cosa... De una. Y otra cosa, nuestros pulmones con la tristeza también empiezan a tener un tipo de reacción. Muchas veces la gente tiene problemas de alergias, problemas en sus pulmones, su sistema inmune se baja, es por el grado de tristeza que tiene. Entonces, los médicos, ¿qué hacen? Ellos mandan cantidad de medicamentos porque eso es lo que a ellos les enseñaron. Pero más allá, ellos no preguntan, mira, ¿por qué situaciones están pasando? No profundizan. Entonces, ¿para qué está el coach? En ese momento el coach está... De salud. Exacto, de salud, para ir más allá de eso. O sea, cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, cómo está la relación con tu familia, tu esposo, tus hijos, cómo va el trabajo. Todas esas cosas influyen, porque inclusive eso le quita a uno hasta el sueño. Entonces, no duermes bien. El estrés. No comes bien, comes a las carreras, vas en el carro y vas peleando con el tráfico, vas comiendo lo primero que agarraste, exacto. Entonces resulta que vas al trabajo, llegas tarde, tu jefe te regaña porque llegaste tarde, empiezas a trabajar, entonces... Ya con estrés. Ya el estrés y el cortisol está a 1000. ¿Y qué pasa? Entonces tu día se volvió un caos y después de eso vas a comer con todo ese estrés encima. Eso no te va a ayudar absolutamente para nada. Luego llegas a la casa y llegas con toda esa cantidad de emociones desde que saliste de tu casa. ¿Y qué pasa? Te llegas a desquitar con los que menos tienes que ver, con la gente de tu casa, con tus hijos, con tu esposo o con la persona con la que estés conviviendo, tus padres. Exacto. Entonces, ellos no tienen la culpa de nada. Nosotros tenemos que aprender por eso a digerir y a manejarla, porque ellos no tienen la culpa, porque eso se va volviendo como que tú estás pasando todo eso y tus hijos, tu familia se está dando cuenta de eso y ya empiezan como a decir, no, es que mi mamá, mi papá, o sea... Y es todo por no saber manejar. Es que siento que muchísimos de nosotros, o sea, vamos por esta vida, pasamos por esta vida sin saber qué pasamos. No, las emociones no sabemos
realmente el efecto que pueden tener de verdad en nuestro cuerpo. Es lo que siento yo. Así es. Y por eso me parece esta entrevista tan atesorada y de tanta importancia. Martita, no sé cómo agradecerte que quieras echarle luz a esto, porque realmente nosotros tenemos que ser personas que ahora con toda la información que podemos tener a la mano, tenemos que conocer de una forma mejor cómo manejar las emociones y saber que las emociones tienen unas repercusiones que pueden llegar a ser serias en el cuerpo. Háblanos un poquito más de, okay, me encantó lo que dijiste con los pulmones. Ajá. Y la tristeza. Sí, exacto. Cada emoción afecta a un órgano del cuerpo, pero a lo largo esa emoción va a afectar porque recuerden que todo es como un circuito, todo nuestro cuerpo va conectado. Entonces, si los pulmones estamos con esa tristeza tan profunda, entra como una depresión, que hay gente que dice es que ya no quiero ni vivir, no quiero ni pararme, ya no quiero hacer nada. Es tan profundo que tus pulmones se empiezan también, como todo, se empiezan a resentir. Y entonces empiezan que las alergias, que el catarro, el sistema inmune, mucha gente con problemas. Mira, inclusive cuando pasó lo del COVID, sí, hubo muchos problemas acerca de eso. ¿Y qué fue lo primero que se afectaba? Los pulmones y los riñones. Porque los pulmones, toda esa depresión y la tristeza, y los riñones, el miedo. El miedo. Entonces, claro, inmediatamente, eso fue lo primero que el COVID afectó, porque las personas se llenaron de miedo, se llenaron de tristeza. Pánico. Y al ver que otras personas también estaban pasando por lo mismo, que se morían. Tristeza. Y todo, entonces, ¿a qué horas me va a pasar a mí? ¿A qué horas a mi familia? Y todo eso. Entonces, inmediatamente tu sistema inmune se baja y ese es el tipo de reacción que el cuerpo... Y más personas se enferman. Wow. Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos cualquier tipo de emoción, lo manejemos de una. O sea, no dejemos para mañana sanar. No, si el cuerpo nos está hablando... Lo que podemos hacer hoy, como exacto, dicen. Lidiar hoy. Así es. Si el cuerpo nos está hablando, es como que si el cuerpo nos estuviera hablando, nosotros seríamos más sabios al ponerle cuidado qué es lo que nos está tratando de decir. Eso. Entonces, así pasamos los días, los meses, los años, pero cuando ya nos llega el punto crítico, mira, a mí me llega gente con problemas de artrosis, problemas en sus articulaciones, su espalda sobre todo, porque llevan cargas que no se han quitado de encima y muchas veces esas cargas son generacionales. Entonces, hay que romper con eso. Yo digo muchas veces, uno tiene que ser la primera persona, si su familia no lo ha hecho, la primera persona en desligarse de eso y decir, yo soy esa persona que ya me voy a quitar todas estas cargas generacionales que traigo de mis antepasados, porque ya no podemos seguir, bastante tenemos con nuestras propias cargas como para llevar las de todas las rencores y todo esto, resentimientos de por generaciones, por Dios. Lo primero que tú me preguntaste cuando yo llegué a ti fue, ¿cómo estás durmiendo? Y desde entonces yo le he puesto más cuidado a esto. Y has mejorado mucho. Mucho. Así es. Y yo de verdad no le hacía caso a eso, o sea, no le daba el peso. Entonces sí siento que nosotros vamos por este mundo, como tú dices, en el ajetreo del día a día cotidiano y no le damos el lugar y el peso que merece las emociones, el estrés, el cortisol. ¿Cómo funciona el cortisol, Martiti? Y el café, ¿cómo tiene que ver con esto? Bueno, el cortisol lo generamos a diario, desde que nos levantamos, porque si nos miramos el reloj y no nos despertamos a tiempo, ya, ahí inmediatamente nuestro cuerpo ya está en sistema reacciona, alerta. Yo le digo sistema alerta. Eso. Y ya empieza y a correr y el tráfico y todo esto. Entonces el cortisol se va elevando. Pero lo que yo te decía ahorita, Florecita, es la diferencia es cómo lo manejamos. Muchas veces ese tipo de situaciones tú las puedes manejar de una manera y yo las puedo manejar de otra. ¿Sí me entiendes? Entonces, puede ser que tú lo manejes de una manera más tranquila y yo lo maneje de una manera más acelerada y ese cortisol no va a lograr bajar en el momento en que va a llegar ya la noche para descansar y yo voy a estar con ese cortisol a 1000 y eso es lo que no me va a dejar dormir. Eso es lo que yo siento que me pasaba a mí, Martitis, o que me ha pasado. Correcto. Como yo soy muy aceleradita, tengo un tío psiquiatra que me lo dice, no te aceleres tanto. O sea, y mi abuelita me decía, te vas a desgastar. Porque yo me acelero sin darme cuenta y me encanta el café, ya sabes. Sí. Hay un café que tú siempre me enseñas, que es el de honguitos, porque es más vegano, pero es una alternativa que nos ayuda. Claro. Hay tés también.
Entonces, el ginseng, todo esto que me ayuda a manejar porque yo siento que el cortisol entonces es lo que me roba el sueño. Exacto, y nos roba no solamente a ti, nos roba a todos. Y con esta vida que llevamos ajetreada todo el tiempo, obviamente estamos en manera alerta, cortisol arriba. Es constante, ¿verdad? Es constante. Y común. Y común, exacto. Pero como te digo, la diferencia es cómo lo manejamos, no llegar con ese cortisol a nuestra casa. Y lo que me preguntabas del café con honguitos, que es el café con ganoderma, pues como es un hongo que es adaptógeno, se adapta a la necesidad que tiene tu cuerpo en ese momento. Wow. Entonces, es como que él llega a escanear y a trabajar en la parte o el área que tú necesitas. Que tiene necesidad. Entonces, aparte de eso, hace una desintoxicación. Recuerden que el estrés, el cortisol son radicales libres. ¿Y qué es lo que hace radical libre? Oxida la célula. Al oxidarse la célula, son ese tipo de células que a lo largo producen tipo de patologías como el cáncer. Wow. Entonces, y no solamente el cortisol, a veces la comida chatarra, obviamente que también una mala alimentación, hasta el aire que respiramos dependiendo de donde estemos. No cuidarse, Martita. No cuidarse, exacto. Todo eso genera mira, ahorita todo esto del Wi-Fi, cualquier cantidad de cosas, lo que nos aplicamos, lo que nos ponemos, los perfumes, todo eso genera radicales libres. ¿Y qué carga? Carga el hígado. Entonces, este cafecito con ganoderma es un hepatoprotector que nos ayuda a ir limpiando, nos ayuda a ir desintoxicando y a lo largo, pues nos ayuda a mantener un estilo de vida más saludable. Así es. Y además tiene una propiedad que he leído que, previene el crecimiento de tumores, que me parece espectacular. Además de eso. De que está desintoxicando, pero también está previniendo el crecimiento de algo maligno en nuestro cuerpo. Porque como las células se van oxidando y el ganoderma evita a que la célula llegue a ese tipo de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay algún tipo de tumor, ya sea maligno o benigno, él lo encapsula. O sea, lo encapsula y no deja que siga creciendo. Y esa es la ventaja que tenemos al tomar un café, porque recuerden que todo tipo de café tiene un grado de acidez. Este café no tiene ese tipo de acidez porque... Tan alto. No, porque tiene el 6% de cafeína, pero además de eso contiene el ganoderma, que es el hepatoprotector y es le dicen el rey de los antioxidantes porque contiene más de 200 nutrientes. Y es del reishi. Y es el reishi. Wow. Exacto. Excelente. Entonces, eso es y recuerden que los antioxidantes son vida. Los antioxidantes son los que nos ayudan a que siempre permanezcamos jóvenes, nos veamos bien de adentro hacia afuera, porque una cosa es que nos veamos bien afuera, pero por dentro estamos... Así es. Exacto. Entonces ya saben que el ganoderma y el café de honguitos es una alternativa y eso es lo que tenemos que buscar para poder aprender a manejar realmente nuestra salud y nuestras emociones para que los niveles de cortisol no nos suban y después sean afectados órganos precisos de acuerdo a las emociones que vamos sintiendo y no sabemos manejar acorde. Entonces, estamos súper agradecidos por esta charla. Gracias, porque Florecita. Hemos podido en esta plática ahondar un poquito más en, esperamos despertar en ustedes la importancia de saber cómo manejar las emociones en nuestra vida cotidiana para evitar problemas serios en nuestra salud y en nuestro bienestar. Gracias por esta sabiduría, gracias por echarle luz y sacar a relucir esto tan importante. Gracias por la oportunidad. Para nuestro bienestar. Gracias por ser tú, por ser una gran coach. Ahí vamos a poner toda tu información para que te puedan buscar en Optimal Health. Así que gracias, Martita. Marta Serrano, es una bendición muy grande en nuestras vidas. Amén. Y a Be Bold siempre. Así es. Gracias.